¿Qué tal, estimados estudiantes? En esta semana nos corresponde el tema de el proceso administrativo de dirección. Entonces, dentro de este eh, tema vamos a tener como objetivo conocer mejor la función de la administración, que viene a ser el proceso de dirección. Como contenido, vamos a ver qué es el tema, qué es el proceso de dirección, los elementos, el individuo, personas y rasgos y lo que es trabajo en equipo. La dirección es el tercer elemento del proceso administrativo encargado de velar por las relaciones humanas dentro de las instituciones. Es primordial porque se trata de ejecutar y llevar a cabo la práctica. Es decir, en esta función ya dejamos de lado la función mecánica y pasamos a la función dinámica, ¿no? O a la fase dinámica. Entonces, y llevar a la práctica todo aquello que se ha planeado y organizado anteriormente. Es decir, las dos anteriores funciones son las que ya se van a llevar a cabo acá como práctica. Entonces, tenemos diferentes elementos de los cuales vamos a ver algunos en esta semana y otros en la siguiente semana. Principalmente vamos a ver el individuo. Hay que definir primero al individuo, que cada ser completo y separado de una especie o género, ¿no? Persona de una corporación o clase. Entonces el individuo viene a ser la persona o ser separado de una especie. El comportamiento y el individuo, es importante notar dentro de una organización la conducta del individuo a través del tiempo, ya que hay muchos comportamientos que se ven a corto plazo, pero a largo plazo es donde se identifica o se puede observar mejor los comportamientos que se van dando con respecto a el individuo o la persona que está dentro de la organización. La dirección se ha convertido de gran relevancia para las organizaciones, ya que es necesario entender a los individuos y a los grupos en el trabajo de manera que puedan mantenerse enfocados en el objetivo y metas organizacionales. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta la personalidad, es decir, cómo se va a comportar el individuo o las personas que estén dentro de la organización, referente a diferentes situaciones que se pueden dar, ¿no? Las situaciones cotidianas, situaciones extra contemporáneas, entre otras. Entonces, la personalidad se puede definir como la diferencia individual que constituye a cada persona y nos distingue una de las otras, ¿no? Cada uno tenemos nuestra personalidad, algunos bien definidos, otros no. ¿Y qué dice la psicología? Es uno de los temas más estudiados y del que podemos encontrar casi teorías para cada uno que lo han trabajado. Es decir, hay muchas teorías que se pueden partir con respecto a la personalidad, ¿no? Quizás porque la personalidad es única e irrepetible porque intervienen en ellos factores genéticos, hereditarios y por supuesto ambientales. Por eso también se ha estudiado y definido desde muy diferentes enfoques. Entonces la personalidad son rasgos característicos del comportamiento del individuo, son mediciones para tomar decisiones de contratación, eh, determinantes que tenemos principalmente la herencia, la parte biológica, y el ambiente, la parte de experiencias. Entonces, dentro de la biológica tenemos la herencia, que son factores determinados en el momento de la concepción, como por ejemplo la estructura, el atractivo facial, el género, el temperamento, la composición muscular, los reflejos, el nivel de energía, los ritmos biológicos, es decir, la parte biológica que ya nosotros heredamos como personas. Y tenemos la parte ambiental. La parte ambiental, como se había mencionado antes, son experiencias. Dentro de estas tenemos la parte cultural, la parte familiar y los grupos de pertenencia. Es decir, en la parte cultural tenemos el medio ambiente en lo que nosotros nacemos y nos desarrollamos en mayor parte. Entonces viene a ser nuestro estilo de vida principalmente, de acuerdo a nuestro entorno. Y la familia viene a ser cómo en sí se conduce el individuo socialmente con respecto a la crianza de los padres.
Y los grupos de pertenencia que vienen a ser ya principalmente el entorno, ¿no? Que son los amigos de la escuela, del pueblo, del barrio, de la universidad, de trabajos anteriores, entre otros. Otro punto a tener en cuenta son los rasgos. Los patrones que son patrones relativamente duraderos de conducta, ya viene a ser el pensar, el actuar, el sentir, que son relativamente consistentes en distintas situaciones. La teoría de los rasgos están más interesadas en describir los rasgos más que explicar sus orígenes. Es decir, es más importante conocer cuáles son los rasgos de una persona, un individuo, y más que explicarlos de dónde vinieron, ¿no? ¿Por qué se está dando de este modo? Entonces, dentro de esta tenemos tres categorías básicas: los rasgos cardinales, los centrales y los secundarios. Dentro de los cardinales son muy generales y tienen influencia en todos los actos de una persona. Es decir, viene a ser lo que se demuestra continuamente en el día a día, por ejemplo, tolerancia con respecto a situaciones que se pueden dar dentro del día a día, pero hay que centrarnos nosotros en la parte de dirección, en los rasgos centrales y los secundarios. ¿Por qué? Porque los cardinales son los más genéricos, los que se pueden ver en muchas personas, pero los rasgos centrales son más comunes eh, en la persona y más observables en su comportamiento, que no sean tan evidentes. Es decir, son rasgos que principalmente se buscan ocultar dentro de las mismas personas, tratan de ocultar este tipo de rasgos, ¿no? Como por ejemplo rasgos violentos, eh, que generen como consecuencia un mal clima laboral, ya que no se muestra todo el tiempo, ¿no? Sino en diferentes situaciones que se mostrar. Y los rasgos secundarios ya vienen a ser eh, atributos que no contribuyen una parte fundamental de la personalidad, pero están presentes en ciertos momentos, ¿no? Por ejemplo, cuando se dan situaciones adversas que uno no piensa y cómo reaccionamos a esta. Entonces son rasgos secundarios que se dan de acuerdo a la situación que se nos presenta. Como por ejemplo, ¿no? Una mujer es muy callada, pero si en el transporte público un hombre la toca ofensivamente, ya le gritará y le insultará, ¿no? Ya es una reacción que, en este caso, como ejemplo, la mujer puede tener con respecto a una situación adversa que puede suceder y no se ha esperado, ¿no? Y el otro punto que vamos a ver son equipos de trabajo y los grupos de trabajo, ¿no? Hay que tener en cuenta cuál es la principal diferencia entre estos dos, ¿no? Un equipo de trabajo son grupos formalmente integrados por individuos independientes responsables de alcanzar una meta. Entonces, hay que diferenciar lo que es grupo de trabajo y equipo de trabajo, ya que un grupo de trabajo se forma principalmente de manera formal para interactuar y compartir información para toma de decisiones, pero individuales. Como no existe, principalmente acá no existe sinergia, es decir, cada uno busca sus objetivos personales, mientras que en el trabajo de equipo ya se busca la sinergia donde todos buscan un bien común. Entonces, como diferencias fundamentales es que el trabajo de grupo, los objetivos son individuales, cada uno busca sus objetivos personales. El compromiso es muy bajo. ¿Por qué? Porque cada uno trata de trabajar individualmente para llegar a sus objetivos personales. Las tareas se realizan igualitariamente, hay independencia y evaluaciones centradas en el resultado simplemente. O sea, ellos solamente buscan realizar sus resultados de acuerdo a los objetivos individuales que tienen. Mientras que la parte de equipo, los objetivos son comunes, es decir, todos buscan un mismo objetivo. El compromiso es elevado porque todos se comprometen con su equipo de trabajo. Las tareas se realizan por capacidades y habilidades, ya que cada uno no trabaja independientemente, sino cada uno trabaja en su fuerte. La interdependencia, cada uno depende de los resultados del otro, y la evaluación centrada en el proceso y el resultado.